Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, vamos a ver un vídeo, otro vídeo más interesantísimo de lo que estoy haciendo y hoy de nuevo vuelvo a hablaros de arte. En este caso voy a hablaros del arte románico. ¿Qué es el arte románico? Bueno, el arte románico es un estilo constructivo y un estilo arquitectónico, escultórico y pictórico que se dio en la Europa cristiana entre los siglos XI y XII. Y, pues bueno, comparte unas características, es decir, se construye una serie de edificaciones que tienen unas características comunes que son las que vamos a empezar, o que voy a empezar porque estoy solo. No bueno, sí que estoy acompañado aquí por estas imágenes, pero realmente voy a ser yo el que os diga las principales características constructivas que se dan a lo largo de estos siglos XI y XII en todo el occidente cristiano. ¿Por qué cristiano? Porque este arte está muy, muy, muy vinculado al lo que es a la iglesia, ¿vale? Primero, la iglesia ya veremos cómo se va a servir de este arte para controlar la mentalidad y para controlar a las personas, ¿de acuerdo? Y también porque realmente va a ser el mecenas de este estilo artístico. El mecenas es aquel que paga. Si yo, por ejemplo, imaginaos que yo quiero ser un mecenas de arte, pues yo soy el que paga una obra de arte y digo, hazme una escultura mía, y me hace una escultura mía. Bueno, pues yo soy el mecenas. En este caso, el gran mecenas va a ser la iglesia. Uno de los pocos que tiene dinero junto con los nobles y realmente o alguien que a través de este estilo arquitectónico, de estas construcciones, va a intentar controlar la mentalidad de las personas, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver, en primer lugar, la denominación de románico, pues viene porque dicen que toma elementos constructivos del arte romano, ¿de acuerdo? Yo tampoco lo veo, aquí veo un edificio romano y tampoco veo la vinculación entre uno y otro, bueno, sí, puede haber algo, pero que tampoco lo veo yo igual, de hecho no se parecen nada, jamás en la vida vais a confundir un templo romano con una iglesia románica, pero bueno, en lo que dice, además también se produce porque coincide con la época de máxima difusión de las lenguas romances, ¿vale? Por lo tanto, ahí los historiadores del arte dicen que por esta curiosidad y características se denomina arte románico. Aparte de eso, ¿qué más nos interesa a nosotros? Bueno, tenemos que saber que en esta época, de los siglos XI y XII, estamos hablando de una época donde se produce una crisis de las ciudades, ¿de acuerdo? Las ciudades, bueno, venían en crisis ya desde la caída del Imperio Romano, allá por el 476. Bueno, pues ahora esa crisis sigue ahondando, entonces estamos hablando de que la gente normalmente vive en los ámbitos rurales. Por lo tanto, este estilo artístico va a ser un arte rural, que va a ser con unas construcciones sobre todo arquitectónicas, porque la arquitectura, si os dais cuenta, me voy todo el rato hablando de la arquitectura, porque la arquitectura va a ser la base de la mayor representación del estilo románico, va a ser la arquitectura. Bueno, pues esto va a ser un arte predominantemente rural y lo vamos a ver, ¿dónde lo vamos a encontrar? Principalmente en las iglesias que se construyen en las aldeas y en los pueblos y también en los castillos que se va a construir pues los nobles dentro de esos feudos, ¿vale? Bien, eso en cuanto a las características generales de lo que es el arte románico. Ahora nos centramos ya en el primer apartado, punto 1, que es la arquitectura. Mira, la arquitectura, ya os acabo de decir, que normalmente la vamos a encontrar en castillos y sobre todo en iglesias. Y normalmente van a ser iglesias de pequeño tamaño, no van a ser grandísimas construcciones, aunque va a haber algunas excepciones como algunos monasterios o algunas iglesias de peregrinación, como por ejemplo Santiago de Compostela, ¿de acuerdo? Entonces ahí sí que nos vamos a encontrar con unas construcciones de grandes dimensiones, pero lo normal es que sean construcciones pequeñas, en iglesias, que son las que van a servirnos como base de este estilo arquitectónico. Sin más rollo, que no veas tú el rollo que llevo ahora, llevo 3 minutos 40 segundos de rollo, vamos a ver cuáles son las principales características constructivas del arte románico. En primer lugar, tenemos que hablar de que las plantas de estas iglesias seguían con la estructura de la cruz latina. ¿Cuál es la cruz latina? Pues la cruz latina es la cruz que no es griega, la cruz griega es la de en medio, pues que está cortada por la mitad, sino que la cruz latina es la que tiene un palo más largo que el otro, ¿vale? ¿De acuerdo? El cruce, lo que es la cruz horizontal, lo que es la barra horizontal, no está al mismo tamaño o no tiene la misma dimensión que la cruz latina, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué son las naves? Las naves laterales son las naves longitudinales en las que se divide el espacio de esta iglesia. En este caso nos podemos encontrar con iglesias que tienen una sola única nave, una nave central, o algunas que van a tener 3 naves, una nave central y 2 laterales, o incluso hasta 5 naves, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que lo normal es que solo nos encontremos con una o 3 naves, porque, repito, suelen ser construcciones de pequeño tamaño. ¿Hacia dónde están orientadas estas naves? ¿Hacia dónde está orientada esta cruz latina? Esta cruz latina está su ábside, que es su pico, la parte de arriba, que es la parte semicircular, está orientada hacia el este.
que es hacia dónde se dirige la ciudad de Jerusalén, ¿de acuerdo? Luego tenemos, bueno, eso en cuanto a lo que es la nave central. Luego tenemos una nave horizontal que se conoce, una nave que cruza de forma transversal, que se conoce con el nombre de transepto. Y el lugar donde se une la nave principal con el transepto se conoce con el nombre de crucero. ¿De acuerdo? Es la cruz, donde está justo el crucero. Y eso, ¿cómo se cubre? Ese espacio se cubre con una torre que se denomina cimborrio, ¿de acuerdo? Bueno, luego tenemos otra parte de esta iglesia, tenemos el ábside, ¿de acuerdo? El ábside es la cabeza, la cabecera de esta cruz, que es donde normalmente se encuentra la imagen del santo, la imagen de Jesucristo o la imagen que se quiera representar, ¿de acuerdo? Está situada ahí, es el altar mayor y esta parte tiene este ábside tiene forma semicircular, ¿de acuerdo? Ahora bien, si por ejemplo estamos hablando de que es un templo de mayores dimensiones que tiene naves laterales, bueno, pues antes del ábside hay un pasillo, que ese pasillo es lo que se denomina, lo que se llama la girola o deambulatorio, ¿de acuerdo? Vale, eso en cuanto a lo que es la planta del edificio. Luego tenemos que hablar del techo por el interior, está cubierto o está cerrado mediante lo que se denomina una bóveda de cañón. Que una bóveda de cañón no es ni más ni menos que una sucesión de arcos de medio punto, ¿vale? Nosotros cogemos muchos arcos de medio punto, hacemos una sucesión de arcos de medio punto y nos da una bóveda que se llama la bóveda de cañón, porque otra de las características constructivas de este estilo artístico es que los arcos son arcos de medio punto, ¿de acuerdo? Bueno, luego, mira, hay una característica fundamental y es que las techumbres pesan mucho, entonces los muros tienen que ser muy gordos para aguantar el peso de esas techumbres que están compuestas por esas bóvedas de cañón, que es la sucesión de arcos de medio punto que os estoy explicando. Entonces, ¿qué características tienen los muros? Que van a ser muy gruesos. Estos muros van a ser muy gruesos, también se van a ayudar de los pilares y de las columnas para mantener el peso de esta techumbre, que va a ser otra de las características constructivas del arte románico, y otra función que van a tener los muros, aparte de aprovechar de aguantar el peso de esa techumbre, que va a ser muy pesada, es que evidentemente va a haber pocos vanos. ¿Qué son los vanos? Es que yo soy muy fino. ¿Qué son los vanos? Los vanos son las ventanas, ¿de acuerdo? Aquí por ventanas lo entendéis. Bueno, va a haber muy pocas ventanas. Va a cumplir, en la ausencia de ventanas, cumple dos funciones, una y dos. Función número uno, aguantar, es decir, que el muro tenga muchísima más solidez. Y en segundo lugar, va a ser porque, mira, este va a ser un arte, un estilo artístico controlado por la iglesia, como os he dicho anteriormente, donde ellos buscan meterle miedo a la gente. Va a ser un arte didáctico, como voy a explicar ahora con la pintura. Un arte didáctico donde exista meterle miedo a la gente, que la gente haga caso, que la gente siga la vereda que quiere la iglesia, ¿de acuerdo? Es decir, ellos van a intentar acercar a Dios y la gente mediante no el miedo ahí de que estás todo el rato ahí castigándote, fustigándote, pero sí mediante una situación un poco más que tú hazme caso y si tú me haces caso las cosas van bien, si no me haces caso las cosas no van bien, ¿de acuerdo? Entonces va a ser un arte tenebroso, va a intentar que la iluminación dentro de las iglesias sea escasica, ¿de acuerdo? Entonces eso lo consigue mediante la utilización de pocas ventanas, ¿de acuerdo? Que esté todo tapaico y que haya poca luz y ahí sí puede ser con antorchas por dentro. Y luego ya veremos cómo los muros son aprovechados para hacer pinturas evidentemente didácticas, donde la iglesia te va a enseñar lo que ella quiera, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, seguimos. Por lo tanto, tenemos pocas ventanas, mucha oscuridad. En el exterior, por ejemplo, va a haber dos cosas muy importantes, que van a ser los contrafuertes, que van a ayudar a esos muros muy gruesos a aguantar el peso del techo. Imaginaos lo que tiene que pesar un techo de una iglesia esta. No quiero ni imaginarme lo que puede llegar a pesar, porque hace falta un muro súper gordo, ¿vale? Y luego encima todos los contrafuertes. Bueno, y luego que sepáis que las construcciones van a ser muy duraderas y muy resistentes porque se van a hacer en sillares, se van a hacer con piedras macizas, por lo tanto van a aguantar muy bien las inclemencias del tiempo y el paso del tiempo. No quiero volveros luego con nombres, quiero daros, por ejemplo, una iglesia que es la iglesia de San Martín de Fromista, que es la que cumple todos los cánones establecidos de cómo es una arquitectura o una iglesia románica, ahí con su torre campanario. Ya sabéis que la torre campanario es cuadrada, también tiene los arcos de medio punto que son característicos de este estilo artístico y pues cumple la función además de tocar la campana. En vídeos anteriores de Sergio os he contado que la vida en la Edad Media sobre todo estaba controlada o estaba medida por el toque de las campanas. El replicar de las campanas anunciaba a la gente qué tenían que hacer.
no ir al baño y todo eso, porque eso lo anuncia la naturaleza, la propia naturaleza del cuerpo humano. ¿Vale? Bien, eso en cuanto a lo que es la arquitectura. Vamos a pasar ahora a la escultura y a la pintura. Mirad, los voy a meter en un mismo paquete porque escultura y pintura se parecen mucho en cuanto a sus características y a por qué se hace. En primer lugar, tenéis que entender que aquí las obras pictóricas y las obras escultóricas no se hacían por gusto, no se hacían por hacerlas, sino que tenían una función. Y aquí sí que se ve la función didáctica. Aquí en la iglesia lo que te dice, oye, le dice el artista no tenía ningún tipo de autonomía. La iglesia le dice al artista, oye, yo quiero que me pintes esto, yo quiero que me pintes esta escena del juicio final, yo quiero que me pintes este Pantocrator, que ahora veremos a mi colega el Pantocrator, que no veas. Quiero que hagas esto. Entonces la iglesia cogía, perdón, el artista cogía y lo hacía. No tenía ninguna independencia ni ninguna libertad. Vale, porque tiene una finalidad religiosa, quiere transmitir un mensaje. Por eso la inmensa mayoría de las obras, tanto pictóricas como escultóricas, son hechos de la Biblia, son relatos de la Biblia, son escenas de la Biblia que nos están dando algo, nos están comentando algún mensaje, porque pensad una cosa, la gente en esta época era analfabeta, por lo tanto, la iglesia, la forma en la que tenía de llegar a los fieles y de transmitirles mensajes era por mediación tanto del sermón que daba el párroco, también como de las imágenes que estaban viendo cuando se introducían dentro de las iglesias. Todos los muros estaban pintados con pinturas al fresco y ahí venían pues escenas que la propia iglesia quería transmitir. Porque otra cosa que quiero decir es que la escultura y la pintura están totalmente sometidos a la arquitectura. Es decir, se utiliza la arquitectura, se utilizan las paredes, los capiteles, como veremos ahora de las columnas, pues para hacer pintura y escultura y transmitir ese mensaje, ¿de acuerdo? Bueno, en cuanto a las características, tanto de escultura como pintura, destaca en primer lugar que no hay naturalidad. Es decir, no quieren representar imágenes tal cual son, ni quieren ser fieles a la naturaleza o quieren hacer unas representaciones idealizadas como por ejemplo hacían los griegos. No, ellos quieren, en la época románica, quieren transmitir un mensaje y ese mensaje se transmite con unos arquetipos que se llaman, es decir, es unas figuras y unas formas constructivas unos modelos que ya están prefijados por la Iglesia. Y también destaca el hieratismo. ¿Qué es el hieratismo? Pues es eso, es decir, no transmitir sentimientos. No, por ejemplo, yo mismo estoy transmitiendo un sentimiento de ansiedad. No, ellos no transmiten nada. Es decir, ellos son un portero de discoteca, de esos que no, o un guardia suizo mejor, un guardia suizo de estos del Vaticano, hierático, no transmite ningún tipo de sentimiento, ¿de acuerdo? Luego, por ejemplo, hay ausencia de fondo, no tiene un croma tan bonito como el que tengo yo. ¿Por qué hay ausencia de fondo? Es decir, los fondos son planos, incluso en la pintura no hay nada. ¿Por qué? Porque no les interesa. Si no les interesa el fondo, no, a ti no le interesa que si tú estás viendo una escena de la iglesia con un personaje, no les interesa que tú veas un fondo. ¡Ay, qué bonito el fondo! Mira este árbol, qué bonito. No, no. Les interesa el personaje que está representando. Les interesa el mensaje, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay ausencia de fondo. Los colores son planos. Si colores son planos, que no hay mezclas. Es blanco, negro, rojo, azul, amarillo y punto. ¿De acuerdo? Es decir, nada. Son colores vivos, pero que quieren transmitir un mensaje. ¿De acuerdo? Y quieren que tú veas, que tus ojos vayan directamente al mensaje que te quieren transmitir. Y luego tenemos la perspectiva jerárquica. ¿Cuál es la perspectiva jerárquica? Pues la que haría yo, que yo, mis dotes como dibujante son, vamos, nulas. Es decir, la figura que tú quieres que sea, que esté más cerca, pues la haces más grande, y la figura que quieres que esté más lejos la haces más pequeña. Eso es lo que es la perspectiva jerárquica. Y por último, hacían la delimitación de los contornos. Es decir, los contornos, esto sería mi contorno, ¿vale? Pues el contorno lo que harían sería una línea gruesa. Y cogerían ahí un lápiz de esos gordos, un rotulador gordo, y harían la forma, una delimitación gruesa de las figuras. Es decir, esto queda muy... no quiero meterme con los artistas románicos, espero que no haya ninguno porque escuchándome no haya sobrevivido ninguno. Eran muy de crío, ¿de acuerdo? Parecía que lo había hecho un crío, muchas de las pinturas parecía que lo había hecho un crío, pero bueno, lo importante que querían ellos era transmitir un mensaje. ¿Cuál es la imagen, una de las imágenes que quiero destacar de esto? Es el Pantocrator, ¿de acuerdo? El Pantocrator es el dios justiciero. Normalmente te lo encontrás pintados en los ábsides de las iglesias. ¿Y qué te estaba diciendo la iglesia? La iglesia te estaba diciendo, pórtate bien, señor, que al final de tu vida vas a tener un juicio. Y este señor, con esta cara, ¿vale?, te va a juzgar. Él va a ser el que te juzgue. Por lo tanto, ¿qué tienes que hacer? Hacer caso a los que mandan. Y los que mandan somos nosotros y los reyes y los nobles. ¿De acuerdo? Me pongo fino cuando hablo de mandar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues eso es lo que es el Pantocrator, el dios justiciero. ¿De acuerdo? El dios que te va a juzgar una vez que se acaben tus días en la tierra.
Y bueno, esto en cuanto a las características generales tanto de la pintura como de las esculturas, ¿vale? Centrarme un pelín en la escultura, deciros que la escultura, además de verse en los capiteles, como os he dicho antes, bueno, pues se veía también en las portadas de las iglesias. Es decir, tú cuando entras, lo primero que te encuentras es una portada, que voy a poner una portada, pues, de verdad súper rellena. Decía, había millones de, bueno, millones no, pero cientos de esculturas ahí bien talladicas y que buscaban transmitir un mensaje. Normalmente esa portada de nuevo solía estar presidida por el Pantocrator, que te estaba ya avisando de lo que ibas a ver dentro, ¿de acuerdo? Y te estaba diciendo, llévate cuidado con lo que haces, y también estaba rodeado por el tetamorfo. ¿Qué son el tetamorfo? Los cuatro animales de los evangelistas, ¿de acuerdo? Y por último, quiero hablaros de los capiteles del claustro del monasterio de Santo Domingo de Silos, ¿de acuerdo? Es uno de los más importantes y ahí nos encontramos incluso algunas figuras fantasmagóricas, algunas figuras geométricas y también escenas de, pues eso, de la Biblia, escenas bíblicas. Repito, lo que quieren es transmitir un mensaje, quieren dar ese mensaje que quiere transmitir la Iglesia de haz caso, es un arte total y absolutamente didáctico. Así que, bueno, señores, no quiero alargarme más, que se me está yendo casi 17 minutos. Espero que os guste, espero que hayáis aprendido mucho sobre el arte románico y recordad, esto lo he visto por encima y ya pues se podría profundizar mucho más en este estilo arquitectónico, ¿de acuerdo? Bueno, nos vemos. Chicos, cuidaros, chao, chao.